que son relativas a nuestra vida como jóvenes, ¿ya? Vimos doctrina, pero también vimos conducta. Y justamente lo que hoy vamos a ver, chiquillos, es doctrina y conducta, lo que Dios busca en jóvenes que Él usa para su ministerio. ¿Ya? Les voy a pedir que abran su Biblia ahí en 1 Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Lo vamos a leer todos juntos para que nos quede este versículo también para poder meditarlo en casita. Primera de Timoteo 4:12. ¿Todos lo tienen? Ya. 1, 2, 3. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tremendo, ¿eh? Tremendo mensaje. Bueno, primero de Timoteo, chicos, es una carta bien práctica. Primera y segunda Timoteo, obviamente, ¿cierto? Contiene esencialmente instrucción pastoral del apóstol Pablo a Timoteo, obviamente. Y pese a que Timoteo, este joven Timoteo, estaba totalmente alineado con Pablo en la parte doctrinal, ya que desde muy temprano Timoteo, ¿cierto? Perdón, Pablo escoge a Timoteo como su compañero, su amigo y colaborador, y que finalmente, bueno, por la voluntad de Dios, por el resto de su vida, fueron muy cercanos. Y por ende no necesitaba tanta instrucción doctrinal tan extensiva como se ve y la vamos a ver acá. Pero Pablo sabía que el problema principal no era Timoteo, sino que la cultura griega, ¿cierto? En esos tiempos atribuía mucho valor a la edad y a la experiencia de las personas. Y por eso, ¿cierto? Se escribe esta carta, ¿cierto? A primera y segunda Timoteo, donde eh, Pablo instruye en todo tiempo a su gran amigo Timoteo. Timoteo era un jovencito, igual que ustedes, ¿ya? Judío griego, ¿sabían eso? Padre inconverso, ¿sí? Ahí en Hechos 16:1 encontramos esa parte, ¿cierto? Dice que Timoteo era un joven de padre griego, por lo tanto inconverso, y de madre, ¿cierto? Y abuelas creyentes, ¿se acuerdan? ¿Quiénes eran? Loida y Eunice, ¿ya? Y al ser judío y griego, ¿cierto? A la vez, este joven podía acceder a ambas culturas, lo cual fue una tremenda ventaja para su servicio ministerial. Y a pesar de todo lo que podía estar pasando en la vida de Timoteo, por el tema de su edad, la nacionalidad, ¿cierto? De algunas cosas que tenía, que se le pedían a él porque era muy joven, hablamos de entre 17 o 20 años, la edad que tienen ustedes acá, ¿cierto? Él se planteó un reto, ¿cierto? Y dispuso en su corazón a esta edad, cierto, temprana, que iba a aceptar vivir una vida piadosa para Dios. Imagínense a la edad de 17 años. Y bueno, a esa edad obviamente él tenía ya el privilegio de haber conocido al apóstol Pablo y que por lo demás, cierto, fue instruido por él y aprendió bastante de este gran hombre de Dios y llegó a ser un ejemplo de fe también para los creyentes y para las demás personas que estaban en esos lugares. Timoteo finalmente llegó a ser un pastor, ¿cierto?, de tomo y lomo, y aunque las personas lo despreciaban muchas veces por el tema de su juventud, ya que algunos, ¿cierto?, eruditos comentaristas dicen que Timoteo llegó a ser pastor cuando tenía aproximadamente 35 o 40 años, ¿ya? Era como un adulto joven al día de hoy, pero aún así menor de edad, según los parámetros que tenían la cultura griega en ese tiempo. Entonces, ¿qué debía hacer él? Ganarse el respeto de los demás y bueno, buscó la forma de ganarse ese respeto y cómo lo hizo, debió ser ejemplo de una vida piadosa. Y finalmente, ustedes conocen, ¿cierto?, la vida de Timoteo, siempre siguió fiel en el ministerio de Dios hasta el fin de sus días. Personalmente, chiquillo, esta carta es una de mis favoritas en la Biblia y no solo por lo fiel que llegó a ser Timoteo
¿cierto?, en toda su vida, sino que por esa tremenda riqueza doctrinal que podemos encontrar ahí en estas dos cartas. Y esta tarde, chiquillos, también quiero, eh, y al igual que las clases anteriores, quiero que de este versículo 12 veamos un poco de doctrina y un poco de conducta. Y el título del sermón de hoy lo titulamos, ¿cierto? Valga la redundancia, lo que Dios busca en jóvenes que Él usa. ¿Ya? Veremos 7 características también que Dios busca en jóvenes que Él usa. Pero oremos primero para que el Señor nos dirija. Padre, dispone nuestra vida, nuestro corazón para poder entenderte, Señor. Sabemos que la Escritura es, es fiel, Señor, de tu palabra. Sabemos que también ella es útil para poder, Señor, cambiar nuestra conducta, a pesar de nuestra juventud, Señor, como Timoteo. Ayúdenos, Padre, a que este grupo de jóvenes también pueda a temprana edad disponer su corazón para ser moldeados por usted, pero también, Señor, para servirle en esta vida. Gracias, Señor, porque podemos tener su palabra para poder guiarnos día a día y también, Señor, para poder vivir en este mundo de pecado. Gracias, Señor. Ayúdenos en todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como le dije, vamos a ver 7 características em, que Dios busca en jóvenes que Él utiliza para su servicio, ¿ya? Conforme a este versículo 12, ¿cierto? De Timoteo, de 1 Timoteo 4. Y lo primero que vamos a ver, el joven que Dios utiliza quita todo peso de su vida. Quita todo peso de su vida. Ahí tenemos un versículo, no sé quién lo tiene, Hebreos 12:1, que lo pueda, por favor, leer. Hebreos 12:1. Adelante. Amén. Entonces el joven que Dios utiliza, ¿cierto? Quita todo peso de su vida, así como dice Hebreos 12:1. Y la Biblia dice que si queremos correr esta carrera cristiana, que no es una vida fácil, ¿cierto? Como lo hizo Timoteo también, si queremos servir a Dios, obviamente debemos despojarnos, chiquillos, completamente del pecado que nos sedia tener una vida totalmente distinta a lo que llevamos al día de hoy. Y ni ustedes, ni yo, ni ningún hermano, aunque sea maduro, podemos correr, ¿cierto?, esta carrera que requiere, ¿cierto?, de pureza, sin primero estar limpio de la basura que tenemos en nuestro corazón. Y así lo dice Hebreo. Muchas veces, chiquillos, nos encontramos también con algunas cosas que aparecen, sobre todo en nuestra juventud. Inmoralidad sexual, por ejemplo. Algunos vicios, ¿cierto? Pensamientos pecaminosos. Y es obvio que todo esto, chicos, que va apareciendo en nuestra vida, que no nos deja avanzar, es basura. Y nos pesa a nuestra vida de creyente. Yo no puedo decir que soy un creyente si tengo basura en mi cabeza, si yo tengo, cierto, ese peso testimonial en mi corazón. Y no podemos, obviamente, con eso correr una carrera, ¿cierto? Incluso no podemos ni caminar una carrera, ¿cierto?, hacia la meta si no nos despojamos de todas estas cosas y comenzamos a vivir una vida en pureza como lo hizo también Timoteo. Ahora, es un nombre, ¿cierto?, que uno puede decir, pucha, uno puede quedar chico, pero Timoteo fue un joven conforme al corazón de Dios, que como bien veíamos ahí en la introducción, él dispuso su corazón a temprana edad para ser puro y poder servir, ¿cierto?, en todo a Dios. Él hizo, ¿cierto?, que todo lo malo, que toda la impureza que él tenía en su corazón, en su pensamiento, en su vida, ¿qué hace él? Decide limpiarse de eso, ¿ya? Obviamente por voluntad del Señor. Pero todo pecado empieza a salir de su vida. A veces el cambio que hace Dios en nuestra vida, chicos, es rápido o a veces paulatino. Pero si no nos dejamos moldear nosotros, si no nos exponemos a su palabra, esa basura se va a ir acumulando y obviamente no nos va a dejar correr esta carrera
que insisto, no es fácil, ¿cierto? Pero que finalmente va a tener una recompensa. Finalmente, ¿cierto? ¿Qué hizo Timoteo? Llegó a ser un ejemplo para todos. Por eso les animo a que puedan leer esta primera y segunda carta de Timoteo, muy buena. Ahora, no todo en la vida es pecado, o no todo peso, ¿cierto? Del que estamos hablando es pecado. Es triste, chiquillos, ver que a veces Satanás se aprovecha y puede usar cualquier cosa para desviarnos, ¿cierto? Para sacar a un joven de la voluntad de Dios. Y Satanás, así, esa es la forma de poder trabajar. Hay cosas que no son pecado en sí mismo, pero pueden, ¿cierto?, interrumpir, pueden impedir una carrera cristiana y ser un peso en nuestra vida y por ende, ¿cierto?, Eh, no nos van a dejar correr esta carrera. Por ejemplo, el tiempo gastado viendo televisión. Seguramente ustedes dicen, pero no es un pecado, no es un pecado, ¿cierto? Pero que finalmente nos va a llevar a perder el tiempo en cosas banales que ¿cierto? Que no nos van a desviar totalmente nuestro corazón de Dios. El Internet, por ejemplo. ¿Es pecado ver Internet? Va a depender de lo que vemos, ¿cierto? El Internet obviamente aparecen muchas cosas ahí que uno de repente tiene que arrancar rápidamente del Internet. Pero la televisión, el Internet, imagínense los deportes que nos sacan muchas veces de la iglesia. Ese deporte que me encanta, el fútbol, por ejemplo, que de repente el día domingo me saca de venir a la iglesia. Las amistades, que tener amistades tampoco es un pecado, pero esas amistades que ni siquiera le interesan las cosas de Dios, también finalmente van a llegar a ser un peso en nuestra vida y nos van a llevar a alejarnos del servicio para Dios. Es eso lo que nos pide Hebreos, despojarnos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Es el primer punto, ¿cierto?, del joven que Dios utiliza para su servicio, que quita todo su pecado de su vida. En segundo lugar, recuerda que son 7 características que el Señor va a usar en jóvenes para el servicio. En segundo lugar, el joven que Dios utiliza es ejemplo de humildad. Primera de Pedro 5:5 dice lo siguiente. ¿Quién lo tiene? Antonita. Primera de Pedro 5:5. Hay dos que tienen, parece Primera de Pedro 5:5, ¿no? No, sí, hay dos. Hay dos. ¿Quién primero? ¿Ya tú? Ya. Igualmente, jóvenes, estad atentos a lo que hacéis, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y la gracia a los humildes. Amén. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces el joven, en segundo lugar, el joven que Dios utiliza es ejemplo de humildad. Y sin excepción, chiquillo, Dios jamás va a utilizar a un joven, ni a un adulto tampoco, que sea orgulloso para su servicio. Jamás lo va a hacer. Y que la Biblia dice que no da la gloria a nadie. Una persona orgullosa, una persona que no sea humilde, no da la gloria a Dios. Isaías 42:8 dice lo siguiente: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza, ni a esculturas. Muchas veces, chiquillos, nos encontramos con hermanos que eh, por cualquier cosa buscan la vanagloria, por cualquier cosa buscan gloriarse, ¿cierto? O autogloriarse, sin dar la gloria de lo que nosotros hacemos a nuestro Dios. No podemos, ¿cierto?, buscar siempre estarnos gloriando cuando hacemos cosas para Dios. No podemos estar esperando tampoco que otros, ¿cierto?, le miren a usted y no miren a Dios como el punto principal de nuestra vida. Tengan por seguro que Dios no va a utilizar para nada a una persona que no busque dar la gloria a Dios. Eh, lo contrario es la vanagloria, ¿cierto? Y la vanagloria humana tiene que ver con la tendencia de buscar ese reconocimiento, ese orgullo,
y esa satisfacción personal. Y de repente nos encontramos con jóvenes, incluso con adultos, que buscan, ¿cierto?, que le reconozcan todo lo que hacen. Y eso es vanagloria, orgullo y satisfacción personal. Pero la Escritura, ¿qué dice? Todo lo contrario, que la gloria sea siempre para Dios. Por ejemplo, un joven o una jovencita con buena voz, con una linda voz, ¿cierto? Que aquí hay muchos o muchas. ¿Cómo podría ser utilizada por el Señor, ¿cierto? ¿En qué servicio? En la música, ¿cierto? Eso es obvio. Pero ya lo acabamos de ver. Para que usted sea utilizado por Dios, para que una jovencita o un jovencito sea utilizada por Dios, tiene que ser humilde de su corazón. Y esa humildad tiene que ver con disponer su corazón. Imagínense que nosotros cantábamos Jesucristo humilde al perecer. Tenemos que tener un corazón similar al que tuvo Cristo, por lo menos parecernos un poco. Pero a veces no nos encontramos con esa humildad o decimos de la boca para afuera nomás. Tenemos que tener una humildad real, chiquillos, como dice Mateo 5:3, no sé si alguien se recuerda. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Como lo aprendíamos con el tío Hugo. Esa palabra bienaventurado, chiquillo, significa literalmente feliz, afortunado, dichoso. Eso significa. Y se refiere aquí a más que a una emoción, ¿cierto?, superficial. Y ser pobre de espíritu se refiere a lo opuesto a tener una suficiencia, como hablábamos anteriormente. Se refiere a una profunda humildad de reconocer, ¿cierto?, esa, esa mugre espiritual que nosotros tenemos como seres humanos antes de conocer a Dios. Esa mugre, ¿cierto?, que nos pesa todos los días cuando estamos apartados de Dios. Y obviamente el tema de la música, chiquillos, es algo que da para que las personas se puedan exaltar, que da para que los jóvenes se puedan exaltar y creerse, no sé, autosuficientes, fuertes, no sé. Y muchos jóvenes pelean por eso, pelean por tener un cupo en la música. Y eso no es bueno. Escuchen al tío Sammy, tiene 2 o 3 estudios muy buenos respecto a las alabanzas. Usted y yo, chicos, ¿qué merecíamos antes de conocer a Dios? Nada más que el infierno. Eso es claro, ¿cierto? Y eso lo dice la Escritura. Y la verdad es que ser usados por Dios, chiquillos, es un privilegio. Cuando el Señor los llama a servir, es un privilegio. Y si Dios le usa, es solo por su misericordia, es solo por su gracia. Y no porque usted sea bueno, no porque yo sea bueno, es solo por su gracia y su misericordia. En tercer punto, chiquillos, el joven que Dios utiliza tiene que ser débil. Recuerden que el primer punto es cierto, el joven que Dios utiliza quita todo peso de su vida. El segundo punto, el joven que Dios utiliza es ejemplo de humildad, así como lo fue Cristo. Este tercer punto, el joven que Dios utiliza tiene que ser débil. 1 Corintios 1, 26 al 28. ¿Quién lo tiene? Mm. Amén. Tremendo mensaje. El ser débil, queridos jóvenes, en la Escritura es algo que Dios nos pide para cumplir un estándar, un parámetro que Él tiene, ¿cierto?, para nosotros poder servirles y que deben tener los creyentes. Y no tiene nada que ver con ser débil espiritualmente, ¿cierto? O lo contrario, ser autosuficientes, como decíamos antes, ¿cierto? Sábelo todo, fuertes ante Dios, arrogantes. Dios diseñó, chiquillos, la sabiduría humana para poder llegar a conocerlo, ¿cierto? Especialmente para eso, para que nosotros, personas débiles, con el conocimiento de la Escritura, podamos en algún momento llegar a conocerlo. Por medio de esto también
¿cierto? Y de su mensaje salvar a quienes de verdad son humildes de corazón, porque Él escogió a los humildes, ¿cierto? Para humillar a los fuertes, para avergonzar, ¿cierto? O a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Él no llama a la salvación a muchos de los que uno podría decir, wow, tiene cualquier conocimiento, es seco, es capo. No, si no hay humildad en su corazón, estoy seguro que esa persona no va a ser llamada. Santiago 4:6 dice lo siguiente, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Chicos, a veces nos encontramos con hermanos muy reservados, muy piolas, muy conservadores, ¿cierto? Muy tranquilos en las cosas, muy pasivos en las cosas del Señor y demasiado pasivos a veces, contrario a que uno quiera servir, ¿cierto? Tener la- las ganas de estar sirviendo. Y esos hermanos, años tras años, de repente sentados en las bancas sin servir al Señor, sin dar un testimonio de servicio. Y lo vemos en las iglesias. A veces otros hermanos que piensan que no podrán, ¿cierto?, con ese servicio, o tienen temor también a poder servir en algo a Dios. Y cuando Él los llama, obviamente, como decíamos anteriormente, es un privilegio de ser, ¿cierto?, moldeados por el Señor y servirle al Señor. Él pide que se dejen moldear por Él, porque Él también dice que Él va a estar en todo con nosotros, Él nos va a acompañar y Él nos va a ayudar a poder, ¿cierto?, a cumplir un servicio de buena forma. A veces podemos tener diferencias entre hermanos, los hermanos incluso nos pueden defraudar. Podemos ser defraudados por el pastor, podemos ser defraudados, ¿cierto?, por los ancianos. Y producto de eso, a veces los hermanos que hacen se alejan del servicio, se alejan de la iglesia. Pero hermano, no vea el servicio, no vea al humano, no vea a su hermano en el servicio que usted le presta al Señor. No vea al pastor, no vea al anciano, vea el servicio que usted está haciendo de corazón a Dios. Porque todo lo que hacemos debe ser para darle gloria a nuestro Señor. Y a veces Dios busca en los débiles de este mundo, busca al Señor. En los incapaces, a veces nos creímos incapaces, a los incapaces, ¿cierto? Busca al Señor para que puedan también cumplir con el servicio. Y nosotros no es malo reconocer que somos incapaces. Es bueno saber que a veces somos incapaces para poder también ir siendo dependientes del Señor. Es la única forma de no creernos, ¿cierto?, que todo lo podemos. Si yo no soy capaz de hacer algo y le reconozco al Señor que no tengo la capacidad, es bueno porque voy a ir siendo cada vez más dependiente del Señor. Y el Señor, chiquillos, puede utilizarlo en su iglesia. Los puede utilizar para el servicio. Puede el Señor, ustedes llegar a hacer grandes cosas. De hecho, ustedes van a ser, algunos de ustedes, los que más adelante puedan ser los líderes de la iglesia. Sobre todo las mujeres. No, herejía. No. Pero, pero sí, el Señor los puede utilizar de alguna forma y los puede capacitar. Recuerden que solo vamos a ser capacitados por el Señor y su palabra. Amén. En cuarto lugar, chiquillos, el joven que Dios utiliza se sujeta a sus autoridades. Este es un tremendo punto, ¿cierto? Donde vemos también ahí el ejemplo de Timoteo. Timoteo, un joven, incluso peleó ante las adversidades de estos falsos maestros. Pero él, ¿cierto?, estaba bien preparado y puso su corazón y su convencimiento en todo tiempo en el Señor. Primera Pedro 5:5, ahora sí, sí, Doña. Primera Pedro 5:5, sí. Mm. Amén.
Y hoy en día nos encontramos también con jóvenes, ¿cierto?, que piensan que son fuertes porque se rebelan a sus autoridades, que son fuertes porque se rebelan a sus padres, a sus pastores, a sus ancianos. Y más encima encontramos que muchas veces hablando, ¿cierto?, a otros sin decir las cosas, a sus líderes directamente, y obviamente, ¿cierto?, producto de eso se podría encontrar alguna solución, tratan de que otros sigan sus pasos, tratándose de una especie de revolucionario eclesiástico. Y el Señor dice que estas personas son necias, dice que estas personas son soberbios, porque no se sujetan, ¿cierto?, a sus autoridades. Ahora, hay jóvenes que sí, y la mayoría de ustedes y creo que todos se sujetan a sus autoridades, y eso es bueno. En esta iglesia prácticamente se hace lo correcto, pero ya saben, ¿cierto?, lo que piensa Dios de los que tratan de atornillar al revés. Dios, chiquillos, nunca nos dará ninguna responsabilidad importante hasta que nosotros sepamos sujetarnos a nuestra autoridad, porque eso es un punto importante en la vida de un creyente, porque la autoridad es quien las puso a nuestra vida, Dios. El mundo, chiquillos, es una rebelión constante en nuestra vida. Si ustedes miran fuera de la iglesia, fuera del mundo cristiano, nos vamos a encontrar cada día, ¿cierto?, que el mundo nos enseña que mientras más lejos de la autoridad, mientras más rebeldes somos a la autoridad, mucho mejor es. Y hoy lo vemos en la política, en jóvenes como ustedes, protestando por las autoridades que, bueno, no son creyentes, obviamente, pero por las autoridades que están en nuestro país. Pero ¿qué hace el siervo de Dios? El siervo del Señor se sujeta a la autoridad de Dios y a la voluntad de Dios en su vida. Eso es lo que hace el que tiene, ¿cierto?, a Dios en su corazón. Tenemos dos ejemplos de autoridades en nuestra vida, chiquillos. Nuestros padres, ¿ya? Colosenses 3:20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. ¿Se acuerdan Efesios 6:1? Hijitos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y Colosenses dice que porque esto agrada al Señor. Dios no puede usar a un joven que desobedece a sus padres. No lo va a usar. Lo va a capacitar, lo va a disciplinar, sí, pero no lo va a usar. Un hijo que es soberbio, un hijo que es desobediente, no lo va a usar. Y piensen esto, chicos. Piensen de que si Dios puso a nuestros padres como autoridad de nuestra vida y nosotros desobedecemos a nuestros padres, ¿qué estamos haciendo directamente? Desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. Porque Él puso esas autoridades en nuestra vida. También tenemos nuestros líderes espirituales, nuestras autoridades espirituales. Hebreos 13:17 dice lo siguiente, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios les da a ustedes también, chicos, en esta iglesia, a su pastor, ancianos, y seguramente nos hemos dado cuenta con el tiempo y tratamos de hacer las cosas bien, pero no hay una iglesia perfecta. Y pasa en esta iglesia también, no somos para nada perfectos. Pero aún así tratamos de hacer las cosas bien. Y tratamos de hacer lo que el Señor nos pide en su palabra. Sus líderes tratan de hacer lo que Dios pide en su palabra. Y funcionamos conforme a los parámetros bíblicos, ¿cierto?, que el Señor pone en nuestra vida. Y tener una iglesia, por lo demás, ordenada. ¿Y qué pasa cuando hay una iglesia ordenada? Cuando hay un liderazgo ordenado. ¿Qué es lo que busca ese orden? Es guiarle a ustedes, es guiar a los hermanos. Y nosotros no nos guiamos solos tampoco, nuestra autoridad también es la palabra. La idea de autoridad, chiquillos, no pasa por una idea de que la autoridad
espiritual de su iglesia quiera enseñorearse con ustedes. No significa eso, sino que la idea de ser sujeta a una autoridad en su iglesia, por ejemplo, es para poder ayudarles y para poder guiarles también en una vida espiritual. No piensen que sus líderes, ¿cierto?, son autoritarios o hacen las cosas porque a ellos se les ocurre. Nosotros también tenemos una autoridad y esa autoridad está en la Escritura. Proverbios 12:15 dice lo siguiente: el camino del necio, ¿se acuerdan? Es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo, ¿qué hace? Es sabio. El joven sabio, chicos, y el creyente, en realidad, que es sabio, siempre va a entender eh, que hace falta consejería. Siempre vamos a entender. Nosotros no vamos a terminar nunca de aprender de la Escritura, nunca de los designios del Señor, porque es algo que es imposible. Y alguien que es sabio en el consejo siempre va a necesitar, siempre va a ver que en la vida es necesaria la consejería. Eh, y por lo demás, la sabiduría, ¿cierto? Es algo que viene del Señor. Y lo podemos encontrar, ¿cierto? En nuestros líderes. Busquen, chicos, que por lo demás es necesaria la sabiduría para poder dirigirnos en este mundo. Busquen también esa sabiduría, ¿cierto? Ese consejo eh, en consejeros sabios, en sus líderes, en su pastor, en sus ancianos, en personas que Dios ha puesto como autoridad en su vida. Una quinta característica que Dios busca para su servicio, ¿cierto? El joven que Dios utiliza es estudiante de la palabra. 1 Timoteo 4:12, ¿quién lo tiene? 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. ¿Josué? ¿No? Ya yo lo leo. ¿Qué es el versículo que tenemos hoy? Pues, ¿se acuerdan? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Se acuerdan que ese es el versículo que empezamos leyendo? Y hoy en día, chiquillos, ¿qué hacemos? Encontramos a jóvenes creyentes que sí tienen bastante conocimiento de la Escritura, conocen bien la Biblia. Y uno les puede preguntar muchas cosas, ¿cierto? Y podemos debatir, pero nosotros no necesitamos jóvenes que sean sabios en la Escritura solamente, sino que necesitamos más jóvenes como Timoteo. Insisto, los insto a que puedan leer este gran muchacho, ¿cierto? Que desde muy joven dispuso su corazón. Necesitamos jóvenes fuertes en palabra, que sean ejemplos de conducta, que tengan un buen testimonio, que sean fuertes, ¿cierto? O ejemplos de amor, fe y pureza. ¿Y cómo se obtiene eso, chicos? Solo se obtiene conociendo la Escritura y la voluntad que hay, ¿cierto? De Dios en ella. Ahora, si ustedes, chiquillos, en algún momento, ¿cierto? Les nace estas ganas de poder conocer más de lo que el Señor tiene para ustedes, ¿cierto? En la Biblia, conocerla de una forma más profunda, en su iglesia, ¿cierto? Incluso en el instituto que pueda, ¿cierto?, ser recomendado por sus líderes, hágalo, aprovechelo, hermano, aprovechelo, porque a eso nos mandó Dios también, a poder conocer de su palabra. Pregunte a su pastor, pregunte a su anciano. Hay hermanos maduros también aquí, a quienes les pueden consultar sobre libros, apoyo. Lo principal es la escritura. Eso es lo principal. Pero de repente se necesita para estudiar apoyo. Y se le puede consultar a otros hermanos, otros libros, ¿cierto? Y no busquen en otros lados. No busquen en internet, no se vayan para otros lados. No pregunten a personas que no conocen a Dios. Aquí están sus hermanos siempre para poder ayudarles.
Y la idea de esto, chiquillos, es que podamos, ¿cierto?, todos ir creciendo juntos y poder ir acrecentando nuestra fe. Acuérdense, Timoteo fue capaz incluso de pelear, ¿cierto?, con estas falsas doctrinas que estaban apareciendo en la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo bien. ¿Por qué? Porque conocía a Cristo, porque conocía la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Que también pudo ganar a otros para su gloria. En el sexto punto, chiquillos, ya vamos terminando, el joven que Dios utiliza es fuerte en la oración. Efesios 6:18, ¿quién lo tiene? Adelante, Josué. Amén. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Aprender a orar también, chicos, es algo importante. Y es algo que solo viene de la mano, ¿cierto?, con conocer la palabra de Dios. Y por más que nos esforcemos, ¿cierto?, a que podamos orar solo o que queramos, ¿cierto?, aprender una oración así ensayada, escrita, no vamos a poder lograrlo si no conocemos la palabra de Dios. Se va a volver en vana palabrería. ¿Y qué sale de nuestro corazón? Malos pensamientos. Nuestro corazón es pecaminoso. Nuestros pensamientos son pecaminosos. Finalmente van a ser oraciones vacías, sin contenido y que jamás, ¿cierto?, van a conducir a la edificación espiritual o al conocimiento de Dios si no conocemos ni entendemos su palabra. Si quieren ser usados por Dios, chicos, también debemos aprender a orar. Es un punto importante. Recuerden que todos los jueves nos juntamos acá para poder orar también. Y oramos por la necesidad de los hermanos. Oramos y también agradecemos al Señor por lo que ha hecho durante la semana o lo que ha hecho, ¿cierto?, en nuestra vida. Recordar siempre, chicos, que la oración es vital en la comunicación con Dios. Es vital. Es la forma de conectar con el Padre mediante la conversación y las peticiones también. Es el medio para expresar lo que hacemos los jueves. Gratitud, buscar guía, pedir perdón. Pero lo más importante, y esto quiero que ustedes también lo sepan, que por medio de la oración fortalecemos nuestra relación con Dios. Esa relación íntima que tenemos que tener todos los días con Dios. Ahora, la oración no solo es hablar con Él, sino también escuchar su voz, escuchar lo que Él quiere decir, pero también, ¿cierto?, finalmente hacer su voluntad. ¿Y cómo lo hacemos? Por intermedio de la oración. Y ese es una sexta característica que el Señor busca en jóvenes para poder usarlos en su servicio. Y finalmente el joven que Dios utiliza busca a Dios con todo su corazón. Jeremías 29:13 dice lo siguiente. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Muchos buscan a Dios, ¿cierto?, cuando las cosas se complican, cuando es fácil, ¿cierto? Pero son pocos, hermanos, jóvenes, los que buscan a Dios con todo su corazón y de una manera constante en su vida. La verdad es que cuando estamos bien, muchas veces se nos olvida buscar a Dios. Y se nos olvida también agradecer a Dios por lo que estamos pasando, porque estamos pasando por un buen momento, porque no sentimos necesidad de Dios. Y es bueno eso, ¿no? Para nada. Porque cuando estamos mal, cuando estamos enfermos, cuando tenemos un problema, se nos viene Dios al tiro a la cabeza. Y Dios, sácame de este problema, nos arrodillamos, oramos y le pedimos a Dios, por favor. Entonces esto no puede ser así. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
pero todos los días de nuestra vida. La voluntad de Dios es esa, chicos, que nosotros le busquemos siempre, estemos bien, estemos mal, porque lo que nos pasa a veces, esas aflicciones que nosotros pasamos, ¿sabían ustedes que el Señor también las permite para probarnos? Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas que pasan en este mundo con nosotros nos ayudan a bien. O sea, todo, lo bueno, lo malo que me esté pasando, todo me ayuda a bien. Como decía Dios, a veces prueba nuestra fe, prueba nuestra paciencia, prueba nuestra ira y muchas cosas, ¿cierto? Las permite Dios que sucedan en nuestra vida para probarnos. ¿Se acuerdan? Eh, ¿Quién nos dio el versículo de Juan en el jueves pasado? Carlitos, no, el hermano, sí, el hermano Carlos. Juan 16:33 dice que acuérdense, bueno, no estaban todos aquí. El jueves, el jueves estuvimos orando, ¿cierto? Y nos dio este versículo de que en el mundo tendréis aflicciones, ¿cierto? Dice el Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice Él? Tranquilo, tranquilo. Yo he vencido al mundo. ¿Se fijan? Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. ¿Tendremos aflicciones? Sí. ¿El Señor nos prometió una vida de solo tranquilidad? Para nada. Tendremos aflicciones. Pero Él dice tranquilo que yo he vencido al mundo. Pero Él también nos dice que siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero ¿qué debemos hacer, chicos? Buscarle con todo nuestro corazón, ya que esa es la forma en que Dios, cierto, nos va a responder a los que somos creyentes. A veces Dios nos pone pruebas y pruebas duras, pero a veces es para averiguar, cierto, dónde está puesto nuestro corazón. Y eso es lo que tienen que darse cuenta, que el Señor no nos prueba por ser malos. Él quiere que nosotros pongamos todo nuestro corazón en Él. ¿Se acuerdan la historia de Abraham, Isaac? Dura, ¿eh? Dura prueba. Él debía sacrificar, ¿cierto, Abraham, a su propio hijo Isaac. Y dudó en algún momento, ¿no? Nunca. Él no dudó. Y cuando, ¿cierto?, lo iba a matar, se aparece el ángel del Señor. Y le dice, no, tranquilo. Hemos probado tu fe, ¿cierto? Tu temor, tu fidelidad. Ahí hay un corderito enredado en las matas, ¿cierto? Sacrifiquemos ese cordero. Pero Abraham nunca dudó. Nunca dudó. ¿Se acuerdan? Mesac, Cedrac y Abednego. Jamás dudaron. Jamás dudaron. Y así muchos hombres de Dios. Por eso, chicos, es bueno que nosotros todos los días busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón y el Señor nos va a responder. El Señor nos va a ayudar en todo. Y si obviamente pasamos por prueba, si pasamos por aflicción, déjense moldear y piensen que el Señor a veces permite estas cosas, ¿cierto? Para poner nuestro corazón donde tiene que estar, que son en las cosas del Señor. Como conclusión, chiquillos, hoy vimos 7 características, ¿cierto? Que Dios eh, busca en jóvenes creyentes para llegar en algún momento también a utilizarlos en el servicio ministerial. Dijimos que el joven que Dios utiliza quita todo peso de su vida. El joven que Dios utiliza es ejemplo de humildad. El tercer punto, el joven que Dios utiliza tiene que ser humilde. Es necesario ser humilde para ser moldeado por el Señor. El joven que Dios utiliza se sujeta a sus autoridades. Vimos dos clases de autoridades que el Señor ha puesto, nuestros padres, nuestros líderes espirituales. El joven que Dios utiliza también es estudiante de la palabra. El joven que Dios utiliza es fuerte en la oración y también, ¿cierto?, que le busca a Dios con todo su corazón. Ahora la pregunta queda planteada, chiquillos, para ustedes. ¿Quiere ser un joven que Dios va a utilizar en su servicio? Dijimos que es un privilegio ser usado por el Señor.
¿Qué debe hacer entonces? ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? Seamos como Timoteo. Sean como Timoteo un ejemplo. El ejemplo principal para nosotros es Cristo. No lo saquen nunca eso de su corazón. Pero hay muchos grandes hombres en la Biblia que hicieron también muchas cosas buenas que podemos seguir ejemplo. Sean como Timoteo, como este joven, ¿cierto? Que fue ejemplo para nosotros al día de hoy. Y si ustedes quieren ser usados por el Señor, deben cumplir requisitos. Deben dejarse moldear, deben dejarse conducir por la palabra del Señor. Y muchos, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que muchos en un tiempo más van a estar sirviendo. Aleluya. Gloria a Dios, ¿cierto? Pero también nos vamos a dar cuenta que van a haber muchos que ni siquiera van a estar en los caminos del Señor. Y eso, chicos, eso va de la mano en cómo yo veo a Dios en mi vida. Rogamos cada día nosotros, los adultos, los líderes chiquillos de esta iglesia, para obreros, para su ministerio. Rogamos a Dios que también el Señor pueda levantar a muchos Timoteos en esta iglesia, porque él, ya lo vimos, fue usado grandemente por Dios, aún en su juventud, aún, ¿cierto?, a su corta edad. Y así es como Dios trabaja. Dios puede usar a los jóvenes de una manera grandísima, como lo hizo con él. Y si usted piensa, chicos, chiquillos, chicas, en ser, ¿cierto?, un cristiano piadoso, un cristiano fuerte en el Señor, ¿cierto?, en el futuro, está equivocado. Séalo ahora. El Señor ahora quiere usarle, pero déjese moldear por el Señor. Dios quiere usarle ahora. Y oramos por eso, chicos, para que el Señor también pueda trabajar en sus vidas y le podamos reconocer en todos sus caminos. Oremos. Padre amado, muchas gracias le damos a usted, Señor, por lo bueno que usted es todo el tiempo. Gracias, Padre, porque ha dispuesto nuestro corazón también a poder venir a escuchar de su palabra, de lo que quiere usted para mi vida, Señor, para estos jóvenes también, Padre, que en algún momento, Señor, van a estar sirviéndoles. Le pedimos por convicción en su vida, en su corazón, para que ellos también puedan disponer, ser moldeados, Señor, y que siempre, Padre, usted sea lo principal en su vida. Muchas gracias, Padre, por este consejo que usted nos da, y ayúdenos, Señor, a tomarlo en nuestro corazón, Señor, y poder ponerlo en práctica. Muchas gracias, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén.